3 minutos de show de la primera part, no para la afición valencianista, por ellos o por ellos, juga Alexis Ruano, ahí está Baraja, busca la pasada cap a l'esquerra, ahí Caudilla, vol entrar en posició el Guaje, i en la pilota busca el desmar de Silva, de Silva, busca la centrada, la per a Villa, gol de Mata. La jugada que ve Villa Silva que busca la centrada, entrava també el Guaje però no, ha sigut Mata el que ha rematat buscant el per esquerre de la porteria d'Ustari, marca Mata per al València, s'avança en la final 1-0. A Silva la pone muy cerrada. Puso Silva, Ustari le daba calambre salir de la raya de gol y Alexis matando la pelota prácticamente a la altura de la cintura, remata, marcando el segundo para el Valencia, marca el Valencia, marca Alexis, Valencia 2, Zeta 0. Allá Baraja, iba a pegar el forza al piso, Ustari el rebote. És el gol de la final, 38 de la segona part, la falta llançada per Baraja, que busca Ustari, i Morientes deja la fica dins, és el gol de la final, és el gol del títol, a marcar Morientes, el 3-1. Un poquito por lo que le queda de sufrir hasta que consigan la clasificación de matemática de fuera del descenso, que no hay que olvidarse que está en riesgo, pero bueno, yo creo que no podrá, no llegará a eso, ¿no? Pero bueno, esta afición se lo merecía porque venir así con este ánimo, es porque lo deseaba y se lo merecía. Fundamentalmente por ello hay que estar muy contentos. En un instante vamos a recoger ya las primeras impresiones, cumplimos todo el protocolo de lo que es una final de Copa. Ahí van bajando ya el trofeo, ahora llegará la foto típica también en el terreno, con todos, con jugadores, con asistentes, con técnicos, con algún directivo que ya habrá bajado también para estar en esa foto. La cara del deporte. La cara del deporte, Vicente. Sí, señor. Te voy a recordar algo que con lo modesto que eres no te va a gustar. Yo de Vicente del Bosque, desde su época de jugador, que yo era un crío cuando empezaba, pero ya le he coincidido como jugador, tengo muchos momentos de Vicente, de su juego, de sus celebraciones, pero nunca en la vida se me olvidará uno tuyo, Vicente. Tus lágrimas cuando yo estaba en Televisión Española y te entrevisté nada más ganar la 9ª Copa de Europa para el Real Madrid, perdón, la 8ª en París. Ahí te vi emocionado de verdad, ¿eh? Bueno, era un momento... ¿Recuerdas, verdad? Un momento bonito, el Madrid siempre ha luchado por la Liga de Campeones y obtenerla. Yo creo que todavía fue más emocionante la séptima. La viví más pasivamente, pero estuve allí en Ámsterdam y la séptima fue emocionantísima. Mucho más que la 8ª y la 9ª. Pero yo siempre tendré guardada tu cara de la 8ª, un minuto después de pitar el árbitro cuando hablaba contigo en el banquillo, allí en el campo de París. Ramón Fuentes. Ramón, no sé si me escucha con este lío tremendo. Han empezado a sí, pero es que no nos están facilitando nada la labor. La verdad es que es una pena, pero no nos permiten acceder a los jugadores. Pues seguimos viendo la celebración de los jugadores. Cuando tú quieras me pides paso. Ahí están, se han ido rápidamente al fondo a celebrarlo con la afición. Voy a ir también poniendo punto final a los comentarios. Benito Floro, pues muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí. Ha sido un placer. Ha sido un placer para mí. Y te seguiremos viendo en los banquillos y en el fútbol, que es lo que te gusta. Lo que necesites. Muchas gracias, Benito. Vicente, te digo lo mismo. No te he puesto durante toda la transmisión en un compromiso. Hay un secreto a voces en este país futbolístico y es que Vicente posiblemente tome las riendas de la selección en el verano, pero ese es un tema completamente distinto. Hay que respetar a Luis Aragones, que está ahí, una Eurocopa por delante, que jueguen, que nos hagan muy felices. Y el 1 de julio ya llegará y tendremos tiempo de hablar. Si ocurre, desde ahora mismo ya te deseo lo mejor, como siempre te lo he deseado, Vicente. Muchas gracias. Ramón, viviendo ahí la fiesta, el Valencia.
vamos a ver si Sí. podemos acceder. Ronald, solo, es que estoy en directo, solo una palabra. No quieres, ni una palabra. Bueno, pues no quiere hablar el técnico holandés. Pues él se lo pierde. Pues sí, vamos a despedir con esa imagen, la imagen de la alegría del fútbol, de la Copa del Rey, que nos trae siempre estas sensaciones año tras año. La fiesta del fútbol español, hoy aquí en Telecinco y en el Estadio Vicente Calderón. Repito, y con esto quiero acabar lo que decía hace unos minutos. Felicidades, Si quieres, Valencia, justo campeón. Jota, tengo aquí un segundito nada más. La teníamos al pregunta. principio y la tenemos al final. José María, la tienes. Sí, la verdad que yo creo que hemos hecho una andadura perfecta en la Copa. Yo creo que hemos merecido ganarla. Desde la primera eliminatoria con el Real Unión hemos ido pasando todos los partidos de una manera brillante, con los mejores equipos nos hemos encontrado y yo creo que hoy hemos hecho una final perfecta. Bueno, pues nada, después de Gracias, hecho Ramón. a disfrutarla. Sí, sobre todo por la cantidad de público que hay aquí. Gracias. Gracias, Ramón. Gracias a José Mari Vaquero, la que no le podemos dar a Ronald Koeman, no entendemos por qué. Con el himno, con el Amun Valencia y con la enhorabuena, eso era lo que quería. La última frase de la noche tiene que ser para felicitar al campeón. Felicidades, campeón, felicidades, Valencia. Hasta la próxima con el fútbol aquí en Telecinco. Buenas noches. A tot el cos tècnic es mestra de campions. Ara mateix pegant la primera volta d'honor. De seguida podrem comptar amb la presència. Bueno, m'ha pegat així, però bueno, el més important és que l'equip ha guanyat. Títol i Europa l'any que ve, la UEFA. Sí, això també és important i Que tenim i de cables perquè per motius de seguretat estan prohibits els dispositius i anar a la final. I ara ve el capità. Ara ve el capità del jugador vallisoletà, Rubén Baraja, un home que la veritat ha tingut realment. la gente que ha querido en nosotros y bueno, el título lo tenemos ahí a pesar de que mañana pues ya tenemos que pensar en otra cosa. Hay que ser efectivos, habéis sido efectivos, hay que La saber gente que ha venido aquí, sobre todo en la afición y la gente que se ha desplazado a Madrid y que está disfrutando como hoy, ¿no? Mucho tiempo sin ganar un título y creo que hoy hemos sido justos vencedores. y tú tienes el orgullo de llevar aquí el brazalete. Pero yo represento a este grupo.